Miren, hermanos, en estas reuniones de responsables, de promotores de cenáculos, vamos a tener siempre algún momento de formación, porque es importante, es muy importante. Desgraciadamente nosotros no acostumbramos, como mexicanos que somos, no acostumbramos leer nunca las instrucciones. Por ejemplo, cuando compramos un aparato nuevo, no nos gusta leer todo ese tipo de cosas, y lo mismo pasa con el libro azul. No leemos la introducción del libro azul, sino que nos vamos directamente a los mensajes de la Santísima Virgen. Y es muy importante. En la introducción del libro azul se encuentra cuál es la espiritualidad del movimiento, cuál es su origen, cómo surgió. Se encuentra cuáles son los compromisos que contraen los sacerdotes al unirse al movimiento y los laicos. Y a veces nosotros no lo conocemos. Y ha sucedido o puede suceder que algún hermano participe en un cenáculo del movimiento sacerdotal mariano y él tiene su propia idea y él hace lo que cree que es el movimiento sacerdotal mariano, dice lo que cree que dice el libro azul, pero no es así, no es verdad. ¿Cómo puedo yo saber si en verdad conozco el movimiento sacerdotal mariano, si estoy haciendo lo que la Virgen pide a través del libro azul, a través de los cenáculos? ¿Cómo sé si yo hago correctamente los cenáculos? Si realmente estoy unido espiritualmente a este movimiento. Muy sencillo. Debo de leer la introducción. Y es lo que vamos a empezar a hacer y a comentar. Por ejemplo, fíjense, por decir algo, en la introducción se nos habla de los compromisos que los sacerdotes contraen como miembros del movimiento sacerdotal mariano, y son 3. Esos 3 compromisos son: primero, consagración a la Santísima Virgen; segundo, la unión con el Papa y con los obispos unidos a él; tercero, la conducción a los fieles a consagrarse a la Virgen María. Esos son los compromisos. Entonces, si por ejemplo hay un sacerdote que dice que es del movimiento sacerdotal mariano, pero no está unido al Papa, no promueve la unidad con el Papa, sino al contrario, la rebelión contra el Papa y la desobediencia a la Iglesia y al Papa, ese sacerdote no está en el movimiento sacerdotal mariano. Y aunque diga que haga cenáculos, está mal, tiene una idea errónea, está haciendo no lo que la Virgen quiere, sino lo que a él se le ocurre. ¿Sí me explico, hermanos? Es bien importante ver eso. Otro ejemplo. Nosotros los laicos, como movimiento mariano, en la introducción nos dice que nuestros compromisos son también 3. Número 1, vivir el bautismo. 2, ser testigos de comunión y de unidad en la Iglesia. 3, un compromiso de conversión personal. Entonces, si nos damos cuenta, ahí en ningún momento nos dicen de promover otras cosas que no pertenecen al libro azul, que no pertenecen al movimiento sacerdotal mariano. Cada uno de nosotros como laicos tenemos derecho de vivir las espiritualidades o prácticas devocionales que querramos. Somos libres, pero no dentro del cenáculo o no dentro de los chats del movimiento sacerdotal mariano o de los cenáculos, porque si no estamos confundiendo a la gente. Yo puedo tener devociones propias, seguir otros mensajes de la Virgen o de otras personas, soy libre, pero no debo de mezclarlos con el movimiento sacerdotal mariano o dentro del cenáculo, o ya sea en el momento de la oración del cenáculo o en el chat del cenáculo, porque únicamente crean confusión. Fíjense que esta es una de las cosas que el padre Larroque nos insistió mucho, y el actual responsable a nivel mundial, el padre Luca, también nos ha repetido que no mezclemos apariciones marianas. Eso es lo que se llama como sincretismo.
mezclar de otras apariciones un sincretismo mariano que no es correcto porque desvirtúa el verdadero sentido del cenáculo, lo que la Virgen dice en el Libro Azul. Si yo quiero leer, conocer, vivir de la espiritualidad de otras apariciones, lo puedo hacer, pero fuera del cenáculo, fuera del chat del cenáculo y de manera personal o con otros grupos. Uno puede participar con 2, 3 grupos distintos al mismo tiempo, no pasa nada, pero no mezclarlos entre ellos. El padre Larroque, que era el primer encargado después de la muerte del padre Gobi, y ahora el padre Lucas, nos han insistido mucho en eso. Y una de las características de la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano es que debemos de ser humildes y obedientes a lo que la Virgen quiera, humildes y obedientes a lo que nos pidan los que dirigen el movimiento sacerdotal mariano, y humildes y obedientes también a los que dirigen la iglesia donde vivimos, o sea, nuestro obispo y nuestro párroco, o nuestro, también cuando hay algún sacerdote asesor diocesano, nuestro asesor diocesano. Debemos ser humildes y obedientes a las autoridades que Dios nos ha puesto. Que debemos obediencia es a nuestro sacerdote, a nuestro obispo, así como el niño le debe obediencia a su papá y a su mamá, y no al papá o la mamá del vecinito o del amiguito de la escuela. Bueno, entonces por todo eso, y el movimiento sacerdotal mariano, lo primero que nos pide es la humildad, la obediencia, y por eso vamos a leer la introducción del libro para que veamos qué es lo que la Virgen quiere de nosotros o espera de nosotros. Y ojalá que ustedes, si leen su libro, vayan leyendo junto conmigo, o si no, después lo pueden leer ustedes y subrayar, léanlo, subrayenlo, estudienlo. Y pudiera ser que alguien descubriera que no quiere ser del movimiento sacerdotal mariano, y qué bueno que el Espíritu Santo lo iluminó, porque el movimiento sacerdotal mariano nos lleva a la obediencia, a la humildad, ser como niños, confiar en María, no a otras cosas. Entonces, si alguien dice, pues a lo mejor mi llamado es, no sé, a otra cosa, pero no me gusta esto, o no, yo no creo en esto, o lo que yo quiero es más bien lo que dice tal aparición, o tal profeta, o tal sacerdote, ok, qué bueno, qué padre, sigue ese camino que tú sientas en tu corazón, pero no desvirtuar la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano como la Virgen lo quiere. No soy yo o una persona a la que te va a regañar si no lo haces como hay que hacerlo y vivirlo. Es a la Santísima Virgen a la que le estamos quedando mal, es ella la que nos dirá, es a Dios y a María a quien le podemos estar fallando o echando a perder su obra. Y pues ya será asunto de cada uno con ella, pero si alguien después de leer esta introducción dice, pues yo pensaba que era otra cosa y a mí no me gusta eso, que a mí me gustan otro tipo de cosas más apocalípticas o más, no sé, de rebelión o de manifestaciones o de salir a luchar contra esto, contra aquello, qué padre, bendito Dios, a lo mejor no es tu vocación pertenecer a este pequeño, sencillo ejército de nuestra Madre Santísima, que dice que es como su talón, que es una parte muy humilde, muy sencilla, pequeña, desapercibida, pero con la cual va a aplastar la cabeza de Satanás. Paso a leer entonces y comentar de la introducción del libro azul, que les digo, no es mi opinión a lo de algún padre, sino es lo que el padre Gobi escribió para que quedara como la introducción del libro azul. En mi libro, que es de las ediciones que se imprimieron en España, de la 22ª edición española, está en la página 13, donde dice introducción. En los libros nuevos impresos en México es la página 17. Bien, vamos a iniciar.
Introducción. El movimiento sacerdotal mariano. Origen, difusión, espiritualidad. Primera parte. El 8 de mayo de 1972, don Esteban Gobi participa en una peregrinación a Fátima y en la capilla de las apariciones ruega por algunos sacerdotes que, además de traicionar personalmente su vocación, intentan reunirse en asociaciones rebeldes a la autoridad de la Iglesia. Una fuerza interior le empuja a tener confianza en el amor de María. La Virgen, sirviéndose de él como humilde y pobre instrumento, reunirá a todos los sacerdotes que acepten su invitación a consagrarse a su corazón inmaculado, para unirse fuertemente al Papa y a la Iglesia, a él unida, para llevar a los fieles al refugio seguro de su corazón maternal. Se formaría así un potente ejército, difundido en todas partes del mundo y reclutado no con medios humanos de propaganda, sino con la fuerza sobrenatural que brota del silencio, de la oración, del sufrimiento y de la fidelidad constante a los propios deberes. Don Esteban pidió interiormente a la Virgen una pequeña señal de confirmación que ella, antes de terminarse el mismo mes, le dio puntualmente en Nazaret, en el santuario de la Anunciación. El origen del movimiento sacerdotal mariano se remonta a esta sencilla inspiración interior que sintió don Esteban mientras oraba en Fátima. Perdón, comentario. Cuando dice don Esteban, se refiere al padre Esteban Gobi, Estefano Gobi. Lo que pasa es que en Europa a los padres les dicen don. Si le dicen don, no dicen don Esteban, es como para nosotros decir el padre Gobi. Pero, ¿qué debería hacerse entonces en concreto? En octubre del mismo año se intentó un tímido comienzo con un encuentro de oración y de amistad entre 3 sacerdotes en la parroquia de Gera Lario, en Como, en Italia, y se dio noticia de este movimiento en algún periódico y en alguna revista católica. En marzo de 1973, los sacerdotes inscritos eran unos 40. En septiembre del mismo año, en San Vitorino, cerca de Roma, se tuvo el primer encuentro nacional, con la participación de 25 sacerdotes de los 80 que ya se habían inscrito. En 1974 se iniciaron los primeros cenáculos de oración y de fraternidad entre sacerdotes y fieles, y poco a poco se extendieron en Europa y en las demás partes del mundo. Hasta finales de 1996, don Esteban Gobi ha visitado repetidas veces los 5 continentes para presidir cenáculos regionales. Ha realizado unos 900 viajes en avión y un gran número en coche y tren, y ha celebrado 2.400 cenáculos, a saber 1.090 en Europa, 917 en América, 105 en África, 146 en Asia y 142 en Oceanía. Esto constituye una prueba de cómo el movimiento se ha difundido admirablemente en estos años por todas partes. Una pregunta, Charlie. ¿Los datos del libro impreso en México son los mismos o varían? Hay una variación. Ok. Sí, es que este libro está ya más actualizado. Sí, ¿verdad? Está más actualizado el libro que tiene la mayoría de ustedes, que ya está impreso en México. Sí, estos datos son ya anteriores. Difusión. Ese fue el origen, cómo surgió el movimiento. Difusión. El movimiento sacerdotal mariano ha logrado extenderse de manera silenciosa y extraordinaria. En casi todas las naciones de Europa, América, Asia, África y Oceanía se han establecido ya responsables nacionales encargados de recoger las adhesiones y de promover la formación de cenáculos. Perdón, un comentario, hermanos. Fíjense que la Virgen en sus mensajes, y aquí lo dice el padre Gobi en la introducción, insiste mucho en el silencio.
porque esto es obra de la Virgen y ella actúa en el silencio del corazón de cada uno. Ella actúa por medio de la oración en sus hijos. Esto no es obra humana, este movimiento. Por eso digo que debemos de preguntarnos si realmente yo me siento llamado a ser parte de esta espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano, o a lo mejor no es mi llamado, porque la Virgen pide mucho silencio, pide dejar actuar a ella. Todos ustedes que conocen el libro azul y los mensajes y los hacen continuamente, saben a qué me refiero. La Virgen insiste mucho en eso, dejarla actuar a ella. Entonces es bien importante que dejemos que ella sea la que actúe. ¿Cómo? No sabemos, pero de una manera real, pero misteriosa, nos va conduciendo y va haciendo que se extienda su movimiento. Este movimiento es obra de ella. Ella dice: yo soy vuestra capitana. Se les ha confiado además la tarea de nombrar los distintos responsables regionales y diocesanos, procurando que todo se cumpla con la mayor fidelidad al espíritu del movimiento. Y para eso son estas reuniones. Un comentario, precisamente. Por ejemplo, aquí nuestro hermano Charlie, él es el responsable aquí en Veracruz, y a él le toca, como responsable, ver que todo se cumpla con la mayor fidelidad al espíritu del movimiento. ¿Y dónde se encuentra el espíritu del movimiento explicado? Pues en la introducción del libro azul. Por eso lo estamos leyendo, porque la mayoría de nosotros no lo hemos leído. ¿Por qué lo sé? Porque todo lo veo. No, ¿por qué lo sé? Porque somos mexicanos y los mexicanos no leemos las introducciones y no leemos. Nos gusta ver videitos y comunitos, pero leer casi no nos gusta. Entonces, por eso lo sé. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿No me equivoco? Sí me equivoco. ¿Verdad que no? Somos mexicanos. Continúo. Dada la autonomía en que se deja a los centros nacionales, no es fácil dar cifras exactas sobre el número de miembros adheridos. Esto no es de gran importancia, porque nos hallamos frente a un espíritu que escapa a los controles externos y que se realiza a medida en que cada sacerdote que se adhiere al movimiento trata de vivir cada día su consagración a María. Es bien importante, hermanos, en este punto. El movimiento sacerdotal mariano, lo más importante no es estar en una lista. Yo ya soy miembro porque ya me anoté en la lista. Tener la camiseta del Padre Gobi, la gorra del Padre Gobi, el llavero del Padre Gobi. No es una organización lo que la Virgen quiere, sino una vivencia. Dice aquí, escapa a los controles externos y que se realiza a medida que cada sacerdote que se adhiere al movimiento trata de vivir cada día su consagración a María. Esa es la clave para los sacerdotes y los fieles adheridos al movimiento. Si yo trato de vivir mi consagración a María en un espíritu de confianza y abandono filial en ella, yo pertenezco al espíritu del movimiento, aunque no lo sepa. Lo dice aquí en la introducción, más adelante, el Padre Gobi. Si yo me inscribí en algún lugar, tengo el libro, tengo alguna foto con el Padre Gobi que lo estoy abrazando, pero yo no vivo cada día esa consagración, yo no pertenezco al espíritu del movimiento sacerdotal mariano. Podríamos decir, soy simpatizante, pero no pertenezco. Como lo que dijo Jesús en Lucas 11, que acabamos de escuchar en la misa hace unos poquitos, cuando le dicen, feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Dice Jesús, más felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así nos dirían aquí respecto de la consagración, más felices los que viven cada día su consagración a María. Continúo. Según las solicitudes de inscripción recibidas, las adhesiones al movimiento serían aproximadamente de 400 obispos y más de 100,000 sacerdotes del clero diocesano y de todas las órdenes y congregaciones religiosas. Estas cifras ya son antiguas, ya deben ser mucho más.
En cuanto a los seglares, no habiendo para ellos una inscripción formal, no puede darse una cifra, ni siquiera aproximada, aunque ciertamente se trata de millones. Nos es grato además constatar la existencia de un gran número de sacerdotes simpatizantes. No se han inscrito todavía en el movimiento, pero han demostrado su solidaridad con el mismo de varias maneras y en distintas ocasiones. Su número tal vez es superior al de los inscritos. Si viven el espíritu del movimiento, aunque no figuren en registros o ficheros, ya cumplen todo lo que hay de esencial en él. Aunque casi sin darnos cuenta, nos hemos convertido en un ejército numeroso. Sucede todavía que muchos sacerdotes no conocen a los compañeros que viven bastante cerca y pertenecen al movimiento. Esto ocurre en regiones donde el movimiento sacerdotal mariano apenas está en sus comienzos, aunque también en algún otro lugar. Por eso, hace un momento decía Charlie, que una de las finalidades de esta reunión que se realizará bimestralmente es que nos conozcamos, porque a veces estamos trabajando en el mismo ejército, somos parte del mismo movimiento, en la misma obra y no nos conocemos. Y es importante que sepamos que hay más hermanos unidos con nosotros. Y esto no solamente es una cuestión humana. La Virgen, cuando le dijo al padre Gobi para qué quería que se hicieran los cenáculos, en el mensaje del 17 de enero de 1974, dijo, para confraternizar y amarse como hermanos. Quería los cenáculos para que sus sacerdotes y sus fieles laicos no estuvieran solos, sino para tener una relación fraterna y amarse como hermanos. Continúo leyendo. Esto se debe a la escasa organización de que se dispone y que permanecerá como una de sus características y nuestro sentido de reserva que nos lleva a no entregar fácilmente listas o direcciones al primero que las pida, por tratarse de una elección espiritual, de un compromiso sobre todo interior. Asistimos, sin embargo, por todas partes a este hecho maravilloso. La Virgen, a través de los cenáculos de oración y fraternidad, se las arregla para que sus sacerdotes se conozcan, se ayuden, se amen como hermanos y lleguen a ser una fuerza de cohesión en todo el clero. Por la consoladora realidad de la comunión de los santos, sentimos como miembros aún activos y ahora más cercanos a los sacerdotes que nos han precedido en la vida eterna. Y ahí el padre Gobi menciona algunos sacerdotes de algunos lugares. Continuamos más adelante, 2 párrafos más adelante. En su rápida y capilar difusión, el movimiento sacerdotal mariano ha encontrado menores dificultades de las que en un principio se podían temer, siendo su característica la fidelidad a la Iglesia y la obediencia a los legítimos superiores, donde estos, sobre todo a nivel obispo, se mostraban benévolos y alentadores, todo procedía con mayor facilidad. Pero hubo que usar más paciencia en saber esperar, donde la autoridad se mostraba perpleja o indiferente. Fíjense, hermanos, y aquí está lo que yo comentaba. Una de las características del movimiento sacerdotal mariano es la fidelidad a la Iglesia y la obediencia a los legítimos superiores. Entonces no se puede concebir que en un cenáculo se critique al Papa, se juzgue al Papa o al obispo, y menos que se desobedezcan. Y además dice a los legítimos superiores, yo debo obediencia a mi legítimo superior, quien es mi obispo, mi párroco, o en el caso de los grupos laicales, a los asesores, asistentes diocesanos. No debo obediencia ni al obispo de otro país, ni al padre de otra ciudad, o el padre del YouTube que vive en otro país. A ellos yo no les debo obediencia. A los únicos que les debo obediencia son a mis legítimos superiores. De eso sí me va a pedir cuentas Dios. De eso sí me va a pedir cuentas. No me va a decir que por qué no hice lo que dijo el padre que tenía un blog, o por qué no hice lo que un obispo
en otro país, en otro lugar del mundo, dijo, no, me va a pedir cuentas si no obedezco a mi obispo, a mi párroco, o al papa, eso sí. Continúo. Bueno, perdón, y aquí dice el padre Gobi una cosa muy interesante, dice, donde los obispos se mostraban benévolos y alentadores, todo procedía con mayor facilidad. A veces nuestro párroco, a veces nuestro obispo nos va a apoyar y nos va a decir, qué bien, adelante, pero a veces no, a veces no. No cree en esto o no le gusta esto. ¿Qué hay que hacer? Humildad, paciencia y obediencia, porque ellos son la autoridad y ellos no están obligados a promover, creer lo que a mí me gusta o lo que yo siento que es mi llamado, ¿se entiende? Pero yo sí estoy obligado a obedecer lo que ellos digan, porque ellos son la autoridad. Y es lo que dice aquí el padre Gobi, dice, pero hubo que usar más paciencia en saber esperar, donde la autoridad se mostraba perpleja o indiferente. O sea, si un obispo no autoriza que haya cenáculos, no se pueden ni se deben abrir cenáculos por obediencia. Dios quiere lo primero, obediencia. O si un párroco en su parroquia no quiere que se hagan cenáculos, él es el párroco, él es la autoridad, no podemos meternos ahí de ninguna manera. Yo en mi casa lo puedo hacer, pero no en la parroquia. ¿Se entiende, hermanos? Porque lo primero que quiere Dios es obediencia. Dice el diario de Santa María Faustina en el número 900, parece que es 930 y tantos, en el diario de Santa María Faustina, dice que Satanás puede disfrazarse de humildad, pero nunca de obediencia. Satanás nunca se puede disfrazar de obediencia, es algo que no puede hacer. Él fue muy claro, él dijo, no serviré, y él no sirve, no obedece a Dios, ni sus mandamientos, ni a las autoridades que Dios ha dispuesto. Es bien importante esto, hermanos. Fíjense cuántas cosas tan interesantes están en la introducción, y nosotros que no la leemos, nosotros que nos las saltamos. Es importantísimo, porque yo puedo leer un mensaje y creer que yo estoy en lo correcto y lo estoy interpretando a mi manera, a mi gusto, a lo que yo creo, y no ser así. Y no ser así. Es muy de mucho cuidado esto, hermano, muy peligroso, porque puedo equivocarme e irme por un camino distinto al que Dios y María quieren. Los únicos que tienen el carisma del discernimiento y de la autoridad para decir lo que sí y lo que no son los obispos y los sacerdotes unidos a los obispos. Entonces, seamos muy cuidadosos con esto. Continúo. Dice, sobre todo en la guía de su movimiento, o sea, de la Virgen, se advierte la presencia vigilante e iluminadora de la Virgen, conforta en las dificultades y frena en los entusiasmos, enseña a usar con valentía la libertad de los hijos de Dios y al mismo tiempo nos impide asumir actitudes de oposición o rebeldía con los superiores, lo cual sería contrario al segundo de los puntos básicos del movimiento sacerdotal mariano, el amor al Papa y a la jerarquía, a él unidad. Fíjense, este pedacito es importantísimo. Dice que en la guía de este movimiento, la Virgen es la que nos acompaña, nos ilumina. Dice, conforta en las dificultades, o sea, cuando hay problemas, cuando no se pueden hacer las cosas, y frena en los entusiasmos. ¿Cuántas veces nos hemos llenado de entusiasmo por hacer algo? Pero a lo mejor no era lo que la Virgen quería, a lo mejor era mi idea, era algo que a mí se me ocurría, pero no era la voluntad de la Virgen. Entonces ella nos conforta en las dificultades y nos frena en los entusiasmos. Al padre Gobi en 2 o 3 mensajes lo frenó y le dijo no. Dice, yo deshago todo lo que tú haces y vas a quedarte mal. Porque esa es obra de la Virgen. Miren, si tú quieres hacer muchas cosas e inventar muchas cosas, hay muchos movimientos de la iglesia. O uno puede inventar su movimiento en la iglesia, también se vale, es posible.
los fieles tenemos la posibilidad y la facultad de asociarnos con otros fieles, nada más de acuerdo a lo que la Iglesia manda, pero tenemos esa facultad, lo dice el Código de Derecho Canónico. Pero si queremos hacer la obra de la Virgen, tenemos que someternos a lo que ella nos dice, a lo que ella nos enseña y a la autoridad que ya está en la Iglesia desde hace 2000 años que Cristo dejó. Si no, terminamos por separarnos de la Iglesia, y el que se separa de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, se separa de Cristo, cabeza de la Iglesia, y el que se separa de Cristo, se separa de Dios, se separa del Padre. ¿Verdad que es sencillo de entender? Pero en la práctica, qué difícil es entender esto. Continúo. Dice, y nos enseña a usar con valentía la libertad de los hijos de Dios, y al mismo tiempo nos impide asumir actitudes de oposición o rebeldía. En un miembro de los cenáculos, en un miembro del movimiento sacerdotal mariano, no puede haber actitudes de oposición o rebeldía a los superiores legítimos, al párroco, a los obispos, al papa. No puede haber. Es como si, ¿han ustedes escuchado alguna vez que haya una guerrilla, un movimiento armado que se nombre Jesucristo? Hay Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o sea, como Zapata, de liberación. Hay, me acuerdo que había en Centroamérica una guerrilla marabundo, ¿cómo se llama? La guerrilla Facundo, bueno, ahorita Charlie me va a ayudar. También existió otro movimiento del Che Guevara, y ha habido varios movimientos que le ponen el nombre de líderes. Por ejemplo, hay otros movimientos que toman el nombre de Morelos, de Villa, son movimientos así de lucha, de liberación, pues son libertadores. Pero nunca se ha oído guerrilla para la liberación de los pueblos, Jesús de Nazaret. No, es un contrasentido. Jesús vino a predicar el amor, la humildad, la paciencia, el perdón, no el levantamiento armado. Lo mismo, si oímos María, oímos movimiento sacerdotal mariano, oímos cenáculo, dice aquí, no puede haber actitudes de oposición o rebeldía con los superiores, o sea, sacerdotes que me tocan, obispos o el Papa. A ver, ya está aquí. En Paraguay, el movimiento, ¿cómo se llama? Ejército del Pueblo Paraguayo. No, pero Farabundo Martí. Farabundo Martí. Hubo un movimiento guerrillero que se llamaba Farabundo Martí. Era el nombre de un guerrillero. Entonces, sí, no le pueden poner a un movimiento guerrillero Jesús de Nazaret o María, Madre de Dios. Entonces, al oír cenáculo, María, movimiento mariano, no puede haber ideas de oposición o rebeldía a la Iglesia, al Papa, a los obispos. Bien, continúo. Espiritualidad. Nos vamos a prolongar un poquito más, nada más. Espiritualidad. ¿Qué es el movimiento sacerdotal mariano? El movimiento sacerdotal mariano es una pequeña semilla plantada por la Virgen en el jardín de la Iglesia. Muy pronto se ha hecho un gran árbol que se ha extendido sus ramas por todas partes del mundo. Es una obra de amor que el corazón inmaculado de María hace surgir hoy en la Iglesia para ayudar a todos sus hijos a vivir con confianza y filial esperanza los momentos dolorosos de la purificación. En estos tiempos de graves peligros, la Madre de Dios y de la Iglesia se mueve sin descanso ni vacilaciones para ayudar a todos los sacerdotes que son los hijos de su maternal predilección. En esta obra, como es natural, se utilizan instrumentos y de modo particular ha sido escogido don Esteban Gobi. ¿Por qué? En una página del libro se da esta explicación. Y vienen las palabras de la Virgen, entre comillas. Te he elegido a ti porque eres el instrumento menos apto. Así nadie dirá que esta es obra tuya.
El movimiento sacerdotal mariano debe ser solo obra mía. A través de su debilidad manifestaré yo mi fuerza. A través de tu nulidad manifestaré yo mi poder. 16 de julio de 1973. Por tanto, el movimiento sacerdotal mariano no es una asociación, por muy laudable que sea, con sus estatutos y dirigentes, promovida por algún sacerdote o alma fervorosa, sino que es un espíritu, como lo felizmente lo ha incluido el Santo Padre Juan Pablo II. Es algo impalpable, pero no obstante fuerte y vivo, como son los dones de Dios, y tiene como objetivo principal vivir la consagración al corazón inmaculado de María. Para los sacerdotes, el consagrarse a María significa tomar mayor conciencia de su propia consagración, hecha a Dios en el día del santo bautismo y el de la ordenación sacerdotal. El movimiento sacerdotal mariano se hace realidad no con las cifras, ni en la resonancia de los nombres, ni en la eficacia de la organización, sino en la medida en que escuchamos a la Virgen y secundamos la obra del Espíritu Santo para alabanza de la Santísima Trinidad. Pertenece al espíritu del movimiento quien, inscrito o no, se consagra al corazón inmaculado de María y procurando vivir coherentemente y obrando en obediencia y para bien de la Iglesia, ayuda también a los fieles a vivir su consagración a la Virgen. Es un movimiento que acoge a todos los sacerdotes, diocesanos y religiosos, sin distinción de edades ni cargos. Se inscriben en él tanto sacerdotes serenos y ardientes de celo, como los amargados por experiencias negativas, personales o de apostolado. El corazón de la Virgen está abierto a todos sus hijos. Sus brazos se reúnen y unen entre sí a los sacerdotes sin clasificaciones ni particularismos. La elección de predilección no es por parte de la Virgen que se dirige directamente a todos. Y viene una cita de palabras de la Virgen: cuanto te comunico a ti, hijo, no te pertenece, sino que es para todos mis hijos sacerdotes, a los que yo amo con predilección. 29 de agosto de 1973. La elección se realiza por parte de quienes aceptan de buena gana la invitación maternal. Y ahí viene ya donde se pueden unir los sacerdotes del movimiento. Leo un poquito más. Dice: es bueno recordar aquí que la Virgen se dirige no solamente a los inscritos en el movimiento sacerdotal mariano, cuando habla de sus hijos predilectos, sino también a todos aquellos obispos y sacerdotes que se han confiado a ella y se esfuerzan por vivir como sus hijos a ella consagrados. El compromiso de una total consagración al corazón inmaculado de María da a los sacerdotes un profundo sentido de confianza y serenidad. Hermanos, es bien importante esto. La vivencia de la consagración a María nos tiene que llevar a la confianza, el abandono, la alegría, la serenidad y la paz. Esos son dones del Espíritu, frutos del Espíritu Santo, que también nos dice Gálatas 5:22. Tenemos que vivir en esa paz, confianza, abandono en María, que imprime a nuestras vidas una serenidad. Si no llegamos a esa serenidad, a ese equilibrio, a esa paz, a ese abandono, debemos de preguntarnos si realmente estamos viviendo la consagración, si realmente estamos dejando actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, si realmente estamos siendo cristianos verdaderos. Debemos de cuestionarnos. Continúo. El hecho de creer en circunstancias concretas que la Virgen está siempre a nuestro lado, con el ansia de ayudarnos, como y mejor que lo que haría cualquier madre, nos da una gran sensación de seguridad, aún en medio de los sufrimientos personales y de las incertidumbres de los días que vivimos. Se llega así a la médula del mensaje evangélico, o sea,
la fe en la providencia de Dios que nos lleva a acoger cualquier circunstancia de la vida con la filial confianza de los pequeños que se abandonan completamente a su amor de Padre. Qué cosas más hermosas, ¿verdad? Miren, los mensajes del Padre Gobi es lo mismo que el Evangelio, pero en clave mariana, en palabras de María, pero es el mismo mensaje de Cristo. Y la Virgen dice, vivan el Evangelio al pie de la letra. Continuó. Así, el pasado se confía a la misericordia, a la infinita misericordia del corazón de Jesús. El futuro se espera como un don de la providencia que nos llegará a través de las manos de la medianera de todas las gracias. Y el presente se vive con gozoso empeño, como niños que juegan o que trabajan bajo la mirada de la madre. Vamos a dejar hasta ahí de esta introducción, pero como verán, es muy importante leerla. A continuación, ya no lo vamos a leer, vienen los compromisos que se le pide a los sacerdotes y luego los compromisos que se le pide a los laicos que nos unimos al movimiento mariano. Y que ya les decía yo, lo de los sacerdotes son 3, que es consagración al Inmaculado Corazón de María, unión con el Papa y con los obispos unidos a él, y conducir a los fieles a vivir esta consagración. Y a los laicos se nos pide vivir el bautismo, ser testigos de comunión y de unidad, no de división, de discordias, de rebelión, de protestas, y un compromiso personal de conversión. Ya en la próxima reunión que tengamos, seguiremos estudiando la introducción del Libro Azul, que es importantísimo, y ojalá ustedes de manera personal la puedan leer, subrayar, meditar. Y hermanos, la última idea que les digo, ¿por qué se los decimos a ustedes? Porque ustedes son los promotores de los cenáculos, ustedes son los que hablan con la gente, ustedes son los que convocan a la gente, los que dirigen la oración. Por favor, díganles todo esto que les estoy diciendo a los miembros de sus cenáculos. Por favor, te los pido en nombre de la Virgen, en nombre de la Virgen, para que no suceda que sin darnos cuenta o por ignorancia estemos destruyendo la obra de la Virgen o llevando a las almas, a las personas que la Virgen ha llamado a esta obra, llevándolas hacia otro lado. Mediten todo esto, mediten la introducción del Libro Azul, subrayenlo y enséñenle esto a sus hermanos, por favor.